Vamos a darle el pase a nuestra siguiente invitada. Ella es Mabel Vidal Miranda, doctora en Ciencia de la Computación y directora del Magíster en Data Science de la Universidad San Sebastián. Bien, muy buenos días. Muchas gracias por la presentación. Yo soy científica, así que no tengo mucho lenguaje de cliente. Yo soy ingeniera bioinformática de profesión y me gustó mucho la programación, así que me fui a hacer un doctorado en ciencia de la computación. Y como dijo el científico Hamming, que gracias a él nos podemos comunicar hoy en día a través de los celulares, ¿cierto? Él inventó la codificación y la decodificación. Siempre hay que trabajar con la puerta abierta, porque son los estudiantes quienes llegan con las ideas. Y gracias a los estudiantes es que yo estoy haciendo esta transferencia tecnológica de todo lo que yo hago genéticamente con inteligencia artificial, ahora hacia la experiencia industrial. ¿Ya? Así que esa es mi conexión con la industria. ¿Ya? Y bueno, les tengo una pregunta. Todos vivimos hoy en día muy ocupados, muy atareados, estresados, y quisiera saber cuántos minutos estuvieron navegando en una serie de opciones la última vez que llamaron a atención al cliente hasta oír un hola, ¿en qué puedo ayudarle hoy? ¿15? ¿20? Con algunos yo he tenido buena experiencia, he logrado 2 minutos. Con algunos nunca he logrado llegar a un humano porque corto, simplemente corto. ¿Ya? Y eso básicamente está en términos de ciencia de la computación. Nos dice, aquí no se plantearon nada al momento de realizar esta serie de opciones antes de llegar a que un humano pueda atender mi solicitud. O sea, esto fue completamente hecho al azar o con la opinión de las personas que decidieron, vamos a poner esta serie de preguntas y lo demás no lo reflexionaron, no se les ocurrió quizás, y ahí faltó que el análisis de los datos históricos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo pueden las marcas ofrecer un buen servicio de atención al cliente? Y aquí es donde viene nuestro superpoder hoy en día, que es la inteligencia artificial, que básicamente se define como modelos matemáticos o algoritmos que construimos para hacer tareas repetitivas, pero de manera eficientes, como si fuesen hechas por humanos. ¿Ya? Nosotros entrenamos máquinas, entrenamos algoritmos, entrenamos modelos matemáticos para lograr predecir, para adelantarnos a lo que va a ocurrir, o simplemente para poder clasificar, para poder agrupar distintas tareas y encontrar patrones dentro de los datos que estamos observando. Y de esto se desprende el Machine Learning, ¿ya? En donde aquí viene todo lo que es el descubrimiento de los patrones. ¿En qué se parecen mis clientes? ¿En qué no se parecen mis clientes? Y luego, ya desde el 2010 en adelante, en cuanto a tecnología, nos vamos al aprendizaje profundo o Deep Learning, que básicamente lo que tenemos es que tomamos en el Machine Learning, ¿cierto?, todos nuestros datos de entrada, luego extraemos los datos que nos aportan información para finalmente generar una salida en donde vamos a tener a lo mejor una clasificación de clientes o un agrupamiento de los clientes o una predicción. A diferencia ahora del Deep Learning o aprendizaje profundo, lo que tenemos es el aumento de la dimensión de los datos. Ya esto ya es... en general, acá un buen algoritmo rápido, hablamos de gigabytes, ¿ya? Pero no de tantas entradas. Y aquí
lo que nos está aportando ahora esta última tecnología es poder hablar de terabytes y en tiempo real. ¿Ya? Yo puedo alimentarme ahora de todas las redes sociales y saber, por ejemplo, qué están opinando de mi empresa ahora. Una opción que se hace aquí en Chile, que es muy importante, por ejemplo, Metro, tiene esta aplicación. ¿Por qué? Porque quiere evitar la tasa de suicidio. Y ellos rápidamente hacen un barrido de todas las redes sociales. ¿Y a ustedes alguna vez han leído en alguna red social se murió X persona en el metro? ¿Y cuánto ha durado ese aviso arriba? Es por esto. ¿Ya? Entonces así, pues, el metro intenta evitar, es una de sus estrategias para evitar promover que jóvenes vayan a suicidarse a las líneas del metro. ¿Ya? Y bueno, ¿cómo vamos entonces ahora desde la inteligencia artificial a enfocarnos ahora al análisis de la experiencia del cliente? Entonces, básicamente, hay como tres grandes alternativas, ¿ya? Y una es tener respuestas instantáneas. El cliente no tiene tiempo, quiere una solución ahora. El cliente cuando está molesto quiere que ahora ya se le devuelva su dinero o se le mande un nuevo producto, pero ahora ya, un compromiso. Y esto, por ejemplo, el 90% de los clientes considera que una respuesta inmediata es muy importante. Y el 85% solo considera que es importante. Pero el muy importante es lo que nos da finalmente la fidelidad de un cliente. ¿Ya? Ahora, el operador humano, la idea es que solo esté centrado en preguntas complicadas, en preguntas complejas. O sea que cuando no está ninguna de las opciones comunes dentro de mi chatbox, por ejemplo, o dentro del menú que me dan para resolver mi problema, yo llego al humano solo cuando tengo un problema muy complejo o poco habitual. Y eso reduce un montón las horas humanas, de trabajo humano, ¿no? Horas hombre. ¿Ya? Y los bots, por ejemplo, de mensajería y altavoces inteligentes, han hecho la principal tarea dentro de dar las respuestas instantáneas o automáticas. ¿Ya? En segundo lugar, tenemos el análisis de sentimientos, ¿ya? Que aquí ya nos enfocamos netamente en el análisis de los textos, de las opiniones o de las voces, de los audios. ¿Ya? Entonces acá lo importante es mantener satisfechos a nuestros clientes. Entonces estoy hablando de un sentimiento positivo. ¿Ya? Y si tengo un cliente insatisfecho, lo que debo hacer es convertirlo a un cliente satisfecho. ¿Cómo lo hago? A través de los sentimientos que él me expresa en sus comentarios. ¿Ya? Y Amazon Alexa, por ejemplo, detecta los sentimientos de un usuario con el sonido de su voz. Y hay otras empresas que ahora estudian las expresiones faciales. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos un estudiante de nuestro magíster, Javier, que trabaja aquí en el casino y está ahí implementando ahí este algoritmo de expresión facial a los clientes que llegan al casino. Por darle un ejemplo de algo que está aquí a un par de pasos. Y por último, una barrera muy importante que tenemos hoy en día es la barrera lingüística. ¿Alguien ha comprado por AliExpress? ¿Por Amazon? ¿Cierto? Ahora es espectacular la traducción. No tengo que ir, copiar, abrir un traductor y traducir, sino que la traducción ahora es instantánea, ¿cierto? Y automática, la detecta. Si yo estoy de viaje en otro país, automáticamente me detecta dónde estoy y me sugiere ese lenguaje, o en el lenguaje en que yo tengo configurado también el sistema operativo en mi celular. ¿Ya? Entonces, esta traducción está asistida por algoritmos de inteligencia artificial.
¿Por qué? Cada vez que hay actualizaciones, por ejemplo, ahora en términos de brecha de género, se han actualizado mucho estos algoritmos de traducción, porque, por ejemplo, no existía la palabra ingeniera, solo ingeniero. Solo existía enfermera, no existía enfermero. ¿Ya? Y como los clientes nos están dando esos feedback en los traductores, los modelos han sido actualizados y ahora están dando dentro de un contexto ya también el tema del género. ¿Ya? Y por ejemplo, eBay en 2014, ya hace muchos años, solo traduciendo los títulos de los anuncios, aumentó en un 10,9% sus ventas. Solo los títulos, sin traducir las características del producto, nada de eso, solo el título. Entonces ahora que tenemos la posibilidad de tener incluso los comentarios de los clientes traducidos, ese porcentaje ha aumentado incluso sobre un 60% en varias empresas internacionales. ¿Ya? Y bueno, uno de los mejores aliados que tenemos acá dentro de la inteligencia artificial para conocer a nuestros clientes es el chatbox. ¿Y cómo trabaja? Bueno, tiene una entrada del usuario, ¿cierto? Su opinión, hace el análisis de la solicitud, ¿ya? Identifica las intenciones y entidades, ¿ya? Y genera una respuesta. Ahora, ¿qué puedo tener de entrada? Y el chatbox no es solo texto, la aplicación del celular. También puede ser un chat de voz. Y esto ayuda mucho a personas mayores. ¿Por qué? Porque no están asociados a esto del touch. Todavía los abuelitos, mi abuelita todavía tiene el teléfono con tecla. No quiere un smartphone. ¿Ya? Y cuando ella la llaman, ella responde y claro, y todo eso queda grabado y finalmente se traduce, diga uno, diga dos, diga sí, diga no, ¿cierto? Y eso nos va entregando datos. Hay otros que pueden ser híbridos, ¿ya? También está el chat de bot por mensaje, los que están basados en menú, los que son de conceptos de habilidades y los que están basados en teclado. Pero, ¿cómo yo llego a razonar qué es lo que me está diciendo el cliente a través de los distintos inputs y los algoritmos? Básicamente gracias a la estadística. Y acá tenemos un simple ejemplo en donde yo lo primero que debo hacer para implementar un chatbot es hacer un análisis de frecuencia. Tomar todos los datos que me están llegando y ver cuáles son esas palabras más frecuentes y esas llevarlas a una opción. Algo tan simple como eso, muchas de las aplicaciones que tenemos hoy en día no lo hicieron. Y por eso es que yo tengo que escuchar 50 opciones o volver atrás, porque la opción que yo pensé que me iba a llevar por el número 1 que presioné, no me llevó. ¿Por qué? Porque se saltaron algo tan simple como contar las palabras más frecuentes. ¿Ya? Si yo tengo este análisis previo, voy a llegar muy rápido a cuáles deberían ser los menús principales que yo debo darle a este chatbot. ¿Ya? Ahora, otra herramienta, ya dentro del análisis duro de los datos, es el procesamiento del lenguaje natural. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la frase: la resolución de la cámara del iPhone es perfecta, pero su aplicación de Twitter no me gusta y el precio es muy alto. Entonces acá están en destacado, con ciertos colores, los sentimientos. ¿Es fuertemente negativo? ¿Es negativo? ¿Es positivo? ¿O es fuertemente positivo? ¿Ya? También hay muchas opiniones que son neutras, ¿ya? Pero eso no nos entrega tanta información. Lo que nosotros queremos saber generalmente es dentro de lo fuertemente negativo o lo fuertemente positivo. ¿Por qué? Porque ese es un cliente insatisfecho que yo podría revertir. ¿Ya?
Y cómo, además, ¿qué nos aporta este tipo de análisis? Que podemos hacer un análisis léxico, sintáctico, semántico, integrar la información y un análisis pragmático. O sea, yo puedo descomponer toda la oración y saber perfectamente, predecir qué es lo que está pensando mi cliente o qué es lo que mi cliente necesita. ¿Ya? Solo con saber la estructura de la oración. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se hizo todo esto? Bueno, no tienen que hacerlo, esto ya está hecho. Y la mejor noticia es que es gratis. Yo soy full fan del código abierto, ¿ya? Así que hay modelos que ya están entrenados ChatGPT, 570 gigas de textos, páginas web, Wikipedia, ¿ya? Y todo esto ya está dentro de una librería que simplemente llamamos y podemos entregar nuestro texto y obtener todo el análisis, ¿ya? Entonces, ¿cómo se va viendo? Vamos identificando los verbos, los adverbios, las distintas partes de la oración para finalmente, por ejemplo, decir, aquí en este texto o en este libro, por ejemplo, estamos hablando de los siguientes temas. Y podemos hacer este tipo de redes para identificar, por ejemplo, cuáles fueron los conectores. ¿Por qué? Porque a lo mejor un conector no nos va a entregar información, sino lo que necesitamos identificar, cuáles son los tópicos, los temas, de qué se está hablando en este comentario. ¿Ya? Y bueno, ¿cómo sería entonces el framework ideal utilizando técnicas de inteligencia artificial? ¿Ya? Y aquí me la jugué. Sí, yo dije, les voy a decir todas las claves estadísticas y computacionales que tienen que considerar, ya sea pyme o una superempresa. Entonces, tenemos nuestra gestión de relación con el cliente, que ustedes le llaman el CRM, ¿ya? Y si mi objetivo es hacer un desarrollador de clientes, la técnica estadística que tengo que implementar son algoritmos de asociación. ¿Y para qué, por ejemplo? Para obtener el valor del ciclo de vida del cliente o para ver el análisis del carro de compra. Si mi objetivo es identificar al cliente, lo que tengo que hacer es implementar un algoritmo de clasificación o de agrupamiento. ¿Ya? ¿Ustedes cómo creen que se escoge al influencer? Por este algoritmo, por el clustering. ¿Ya? Y esto, por ejemplo, nos permite ver el análisis del cliente objetivo, el influencer, y segmentar a los clientes. No todos nuestros clientes tienen las mismas necesidades, pero hay un grupo que, por ejemplo, dentro de un rango de edad, tiene las mismas necesidades. O hay un grupo que tiene, por ejemplo, las mismas necesidades, dado que vive, por ejemplo, en un mismo sector. Y así. ¿Ya? Si lo que yo quiero es captar clientes, el algoritmo que necesito implementar es un algoritmo de predicción. Y aquí es básicamente para hacer un marketing dirigido. ¿Ya? Si lo que yo quiero es retener clientes, el algoritmo que debo implementar es un algoritmo de regresión y visualización. ¿Ya? ¿Y esto en qué me va a mejorar? Para mantener mis programas de fidelidad y gestionar reclamos. ¿Ya? Así que yo creo que esto resume básicamente la mayoría de las áreas que ustedes ven en las distintas empresas, ya sean pymes o grandes empresas, y los algoritmos que deberían implementar e incluir. Y de nuevo, lo reitero, esto es gratis, es de código abierto. Y que sea de código abierto, se está actualizando, además me da la seguridad de que se está actualizando constantemente. De que siempre los que estamos en la academia estamos mejorando esto. ¿Para qué? Para que llegue a distintas aplicaciones. ¿Ya? Y sin sesgos. Eso principalmente, evitar siempre el sesgo. Así que esa es mi presentación
Muchas gracias.